Saludos cordiales, estimado docente. Les saluda a su alumno Byron Efraín Paladín Echalares, del paralelo A, sexto ciclo de la asignatura Derecho Civil 4. Me ha tocado exponer el tema la pérdida de la cosa que se debe como modo de extinguir las obligaciones. El derecho civil es un campo muy vasto y complejo que regula las relaciones entre individuos, enmarcando los derechos y las obligaciones que surgen de estas interacciones. Las obligaciones definidas como vínculos jurídicos que imponen a las personas el deber de cumplir con una prestación específica puede extinguirse por diversos modos. Uno de estos modos menos conocidos pero de gran relevancia es la pérdida de la cosa que se debe. Conceptos y naturaleza jurídica. La pérdida de la cosa que se debe es un modo de extinción de las obligaciones cuando el objeto específico de la prestación desaparece o se destruye de manera total, volviendo imposible el cumplimiento de la obligación. Según el artículo 1566 del Código Civil ecuatoriano, la obligación se extingue si la cosa que se debe perece sin culpa del deudor y antes de que éste se constituya en mora. Este precepto legal subraya las dos condiciones fundamentales: la ausencia de culpa del deudor y que la pérdida ocurra antes de la mora. La pérdida de la cosa puede clasificarse dentro de las causas de extinción de las obligaciones por imposibilidad sobrevenida y que se refiere a situaciones donde el cumplimiento de las prestaciones se vuelve objetivamente imposible por causas ajenas a la voluntad de las partes. Este principio busca equilibrar la equidad y la justicia en las relaciones contractuales, liberando al deudor de su obligación cuando la ejecución de la misma se toma inviable sin que haya mediado culpa de su parte. Requisitos para la extinción con pérdida de la cosa. Para que la extinción de la obligación por pérdida de la cosa sea válida, debe cumplirse con ciertos requisitos esenciales. 1. La pérdida total. La cosa debe haber desaparecido o haberse destruido completamente sin posibilidad de recuperación o reparación. Ejemplo: Juan vende a Pedro un automóvil específico. Antes de la entrega, el automóvil es destruido en un accidente debido a un desastre natural. Dado que la pérdida es total, no atribuible a Juan y ocurrió antes de la mora, la obligación de entregar el automóvil se extingue. 2. Sin culpa del deudor. La pérdida no debe ser atribuible a la negligencia, dolo o incumplimiento del deudor. Debe tratarse de un evento fortuito o de fuerza mayor. Ejemplo: María debe entregar un lote de joyas específicas a Ana. Las joyas son robadas a pesar de las medidas de seguridad razonables tomadas por María. Si se demuestra que María no tuvo la culpa en el robo y este ocurrió antes de la mora, la obligación se extingue. Tercero, antes de la mora. La pérdida debe ocurrir antes de que el deudor incurra en mora. Si las cosas se pierden después de que el deudor esté en mora, éste sigue siendo responsable por la obligación. Ejemplo: un comerciante debe entregar una obra de arte específica a un coleccionista. Un incendio accidental en la galería donde se encontraba la obra destruye por completo la pieza. Si se demuestra que el incendio no fue causado por negligencia del comerciante y ocurrió antes de la mora, la obligación se extingue. Impacto y relevancias en las prácticas jurídicas. La regulación de la pérdida de la cosa y que se debe como modo de extinción de las obligaciones tiene un impacto significativo en la práctica jurídica. Este modo de extinción permite que los deudores se liberen de sus obligaciones en situaciones de imposibilidad objetiva de cumplimiento, sin culpa de su parte. También protege a los acreedores al asegurar que solo en caso de verdadera imposibilidad y sin culpa del deudor se extingue la obligación. La correcta aplicación de este principio implica una cuidadosa evaluación de las pruebas y circunstancias de cada caso. Los jueces deben determinar si la pérdida fue realmente fortuita y si el deudor tomó las medidas necesarias para evitarla. Esta evaluación incluye analizar la conducta del deudor y si la pérdida ocurrió antes de la mora.
Además de este principio, fomenta una conducta diligente y prudente por parte de los deudores, incentivando el cuidado y la protección de los bienes objeto de la obligación. Y como conclusión tenemos que la pérdida de la cosa constituye un modo relevante de extinción de las obligaciones en el derecho civil ecuatoriano. Regulada por el Código Civil, estas causas de extinción se basan en las teorías de la imposibilidad de cumplimiento y requiere que la pérdida sea total, fortuita y ocurra antes de la mora del deudor. Su correcta aplicación en la práctica jurídica protege tanto a deudores como a acreedores, asegurando un balance entre la responsabilidad y la equidad. Es todo cuanto puedo exponer. Muchas gracias.